Bueno, otro programa, aquí seguimos en este raíz, como digo yo siempre, de entrevistas. Seguimos en esta búsqueda de saber qué sería para el presidente Javier Milei la gente de bien. Esto que siempre decimos, él decía que la gente de bien no se tenía que preocupar en su gobierno por nada. Y bueno, cuando hemos empezado a ver nuestros sueldos diezmar, la imposibilidad de viajar, muchos chicos que no estudian, mucha gente que necesita para sus tratamientos, remedios oncológicos, bueno, nos preguntamos qué será en su mente la gente de bien. Y para eso siempre tenemos muchos invitados y por suerte personas muy importantes de la política, como es el caso de hoy. Le doy la bienvenida ya a don Carlos Tomada, una persona muy importante para nosotros también, reconocida como uno de los funcionarios más exitosos, podríamos decir, porque ha estado 12 años como ministro de Trabajo en una época que creemos que los trabajadores han sido muy beneficiados y que ha habido muchos avances, y también ha tenido hace poco, bueno, relativamente poco, ha sido embajador en México, así que tenemos mucho para hablar. Bienvenido, don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este humilde espacio de comunicación popular. Gracias a vos también. Para mí es un honor siempre ser convocado para conversar, para reflexionar, para discutir y analizar en todo caso también este momento tan difícil que estamos atravesando y sobre todo nuestro pueblo. Don Carlos, recientemente, bueno, hace horas, se ha decretado desde la CGT un paro nacional para el 9 de mayo, un paro de 24 horas. Nosotros aquí hemos estado haciendo entrevistas con diferentes referentes de la política y también trabajadores de los CDR, de diferentes entes públicos y privados, muy preocupados los trabajadores. Si bien no se estaba, los sueldos eran muy difícil de llegar a fin de mes en el periodo anterior, en el gobierno de Alberto Fernández, pero no era un problema el hecho de que no haya trabajo. Hemos visto aquí en nuestra provincia de Santiago del Estero mucha baja de trabajadores, o sea, trabajadores que han perdido su trabajo, y estamos viendo también de que no paran de subir las cosas, de que los números que ellos nos dan supuestamente oficiales no se condicen con por lo menos el tema de los alimentos aquí, así que se nos hacía muy necesario. Mucha gente aquí en este mismo programa decía que la CGT debía plantear un paro. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a mí me ha parecido muy bien. Creo que así como tantas veces otros critican a la Confederación General del Trabajo o a la CTA, a los organismos representantes de los trabajadores, creo que están ahora en una postura, en una posición que no solamente debemos elogiar, sino también acompañar, porque han tenido la fortaleza primero de largar el paro del 24 de enero y previamente la movilización a tribunales para presentar formalmente la impugnación al decreto de supuesta necesidad y urgencia, y luego el paro que ha sido un paro exitoso esencialmente porque ha convocado más allá de los trabajadores y las trabajadoras a todos los sectores de la sociedad que se han visto agredidos en estos pocos días, ¿no? Todavía pensemos que ese paro fue el 24 de enero, me habían asumido el 10 de diciembre, ¿no? Un mes y 45 días. Bueno, luego de eso se esperaba algún tipo de respuesta, no hubo ningún tipo de interés, de acercamiento, de diálogo, y empezaron
empezó toda la ofensiva sobre el empleo público, empezó los agravios sobre el sector de la cultura, la justicia le dio la razón paralizando el DNU en cuanto a la reforma laboral, en fin, una serie de hechos que implicaban que el gobierno, por su parte, iba a seguir profundizando la conflictividad. Creo que la gota que rebalsó el vaso, y no precisamente para un derrame virtuoso, fue la negativa a homologar convenios que no respondieran a los números que pretendían. Estamos hablando de algunos casos donde los trabajadores tienen salarios del mes de noviembre, después de una inflación del 25% en diciembre, producto de la devaluación, y un 20% en enero, y un 13%, en fin, lo que todos los ciudadanos de a pie conocen y padecen. Evidentemente, ya se había tomado la decisión de confrontar con este gobierno que ha sido impiadoso y ha demostrado claramente que la casta no era la que uno suponía, sino que la casta contra la que iban a combatir eran los jubilados, los trabajadores y los sectores más humildes. En la CGT recibe una invitación para ir a la Casa de Gobierno después de más de 3 meses y la aceptan. Y yo creo que hicieron muy bien. Aceptan la invitación porque conversar no es aceptar. Conversar no es entregar. Es decir, es hacer algo propio de la democracia, por eso yo lo celebro, pero no hubo acuerdos, no hubo concesiones, y si las hubo, no alcanzaron, porque no es cuestión de cambiar figuritas, no es cuestión de jugar a la negociación. Acá hay una ofensiva muy clara sobre los trabajadores y sus organizaciones y sus instituciones y sus regulaciones, todo. Es guerra de exterminio. Entonces, entiendo que no, si bien se hablaron todos los temas, no hubo acuerdos. Recién me acaban de decir que en el gobierno pensaban que por la sola invitación iban a levantar el paro, y eso es confundir los términos a propósito. Es decir, aceptar, vuelvo a repetir, aceptar una invitación, dialogar, no significa resolver los problemas. Y este es un gobierno que además, no sé si a propósito, como estilo de gestión, o por inoperancia, por ineficacia, un día dice una cosa y otro día dice otra. Entonces, evidentemente, la CGT se retiró de la Casa de Gobierno después del diálogo, y en el día de hoy hubo una reunión de su consejo directivo donde se ratificaron la movilización del 1 de mayo y la huelga y el paro general del 9 de mayo. Quiero decirles, aprovechando, tal vez sea un tecnicismo, pero a mí me importa mucho. Lo del 24 de marzo no fue un paro, fue una movilización. O sea que lo que va a ocurrir el 9 de mayo va a ser el primer paro general. Y un paro general no es cualquier cosa. Un paro general, y lo digo para los oyentes allá en Santiago, que luego del voto, la única forma
que hay de manifestación colectiva, de rechazo a políticas públicas, a políticas de un gobierno, la única medida colectiva posible es un paro. Acá en la Argentina hemos devaluado un poco la palabra paro, porque paros parciales los hemos llamado paros generales, porque en algún momento hubo paros generales muy seguidos, entonces parecía que era una cosa de soplar y hacer botellas. Paro general significa que la gente no vaya a trabajar, no que no anden los colectivos y entonces la gente no va, porque no puede. Que la gente toma la decisión consciente, o la mayoría de la gente toma la decisión consciente de rechazar mediante su ausencia del lugar de trabajo las políticas que lleva adelante el gobierno. Es muy importante. Yo le quería consultar porque, bueno, aparentemente son anarcocapitalistas y dicen que el Estado no se tiene que meter, pero por ejemplo en el caso puntual de Camioneros tenía ya con la patronal arreglado su paritaria, entonces necesitaba homologar. El tema de la homologación, usted que ha estado del otro lado del mostrador y sabe un montón de esto porque las paritarias se han instaurado en el gobierno de Kirchner y bueno, usted como ministro, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Por qué, digamos, utiliza como prenda de cambio esto que debería ser algo, creo que una de las cuestiones más fáciles de hacer, porque si se han puesto de acuerdo los dos, el empleador y el empleado, ¿cuál sería, por qué ellos no homologan? Muy bien, muy atinada la reflexión y el planteo. Es así. Como usted dice, en realidad, una vez que llegan a una... En realidad, el rol del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, podría ser, no es necesario, lo pueden hacer por su cuenta, pero sería convocar a la reunión paritaria. Mandarle un telegrama y decir, reúnanse. Puede no ocurrir, la ley habilita a que se reúnan solos directamente. Luego negocian privadamente, el Estado no interviene. Usted imagínese que más o menos nosotros hubo años que teníamos 2.000 paritarias, la mayoría 1.200, 1.300 paritarias. No es que las paritarias son en el Ministerio de Trabajo y delante de un funcionario. La mayoría de las paritarias, las partes se ponen de acuerdo, se pelean, se van abajo de un puente, se agarran a trompar, no sé, y se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo y presentan el convenio en el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué lo presentan en el Ministerio de Trabajo? Para que el Ministerio de Trabajo cumpla con la homologación. La homologación es que ese convenio que firmaron los textiles se aplica a todos los trabajadores textiles y a todas las empresas textiles del país. Es el estatuto laboral y salarial de los textiles. Entonces, ese es el sentido de la homologación. Solamente para eso interviene el Estado. Claro, acá ahora, como tú dices, estos anarcocapitalistas que dicen que el Estado es una organización delictiva, utilizan con una doble vara indignante al Estado cuando les conviene. Es decir, el Estado sirve cuando es a favor de los poderosos y el Estado se le niega cuando es a favor de los más débiles. A los sectores menos protegidos se le ha sacado protección social, se les han retirado beneficios que tenían y, sin embargo, parece que hay mucha plata en el Estado para preparar fuerzas represivas, para amenazar y agredir de la forma como han agredido a los movimientos sociales. Por ejemplo, en el día de ayer acá en Buenos Aires, de una manera
inaudita. Así que tenemos también ese problema de este rol donde un ministro de Economía, que sabe de nada de trabajo, porque, claro, él viene del mundo financiero y la finanza es una idea, ¿sí?, que cree que con plata se hace plata. El fenómeno productivo está aparte, no existe. Entonces el trabajo tampoco es una cosa que les interese demasiado. Y entonces cree que porque él diga por televisión en un reportaje que los acuerdos salariales no deben ser superiores al 12%, le van a hacer caso. En todo caso tendrá que sacar una norma fundamentada y explicar por qué tienen que ser nada más que hasta ese porcentaje. De hecho, no sé si le doy la primicia, por ahí ya lo saben, pero la Unión Obrera Metalúrgica acaba hace media hora de cerrar su paritaria, que era otro de los conflictos abiertos. Esta paritaria es un 42% para marzo, divididos en 23% por febrero, y le estoy diciendo los números un poco así en el aire, ¿no? Y más o menos 13-14% para marzo. Veremos, y espero que no ocurra, sinceramente espero que no ocurra, si le van a decir que no le van a homologar la paritaria porque es superior al 12%. No. Y es la UOM. Así que así estamos atravesando este momento, me parece inédito, como decía antes, con un gobierno que en 100 días destrozó los ingresos de los argentinos, que devaluó salvajemente, que liberó los precios, disparando la inflación mensual, que ya era alta, no está de más decirlo, ¿no? Pero estaba entre el 8 y el 12 y la llevó hasta 25, 20 y ahora 13, ¿no? Así que no era un problema, que era el tema de que haya trabajo. Usted está hablando desde este mes con una persona desempleada. Este mes he perdido mi trabajo en una empresa privada y así ha pasado en lo público y también en lo privado. Hemos visto muchos trabajadores que, como le digo, los sueldos, bueno, nos quejábamos de los sueldos, ahora yo ya no tengo que quejarme del sueldo porque ya no lo tengo. Entonces, con muchos argentinos está pasando. Dentro de todo, uno se va acomodando, pero tampoco no está tampoco esta imagen de que en algún momento esto va a cambiar, porque siguen apaleándonos, siguen subiendo las cosas, no tiene un fin esto, uno no ve que dice, bueno, aquí esto termina. Ahora programaban una devaluación también por el tema de los granos para que le entren los dólares y ellos arreglen en su Excel y quede todo muy lindo, pero nosotros estamos como trabajadores, estamos muy apaleados. Y bueno, porque esta es una política de desmantelamiento nacional, ¿no? Porque cuando echan trabajadores, sobre todo en el caso, por ejemplo, de trabajadores del sector público, que hay un ensañamiento en particular, al mismo tiempo que liquidan trabajadores, liquidan políticas públicas. Son políticas que dejan de existir. Por ejemplo, el apoyo a las personas con discapacidades, en la administración general de parques. Busquemos por donde busquemos, cada una de esas medidas afecta la vida cotidiana, no solamente del trabajador y la familia despedida, sino también de esa política que está en marcha, ¿no? Don Carlos, usted también ha sido muy crítico con lo que es uno de sus ídolos del presidente Milei, un hombre que dice que, bueno, por ahí el obrero que tiene un taller y, bueno, que no sea obligatorio que lo mande a la escuela. Nosotros no creo que la Argentina tiene mucho que ver la educación y por eso se ha hecho grande, desde muchos lugares.
lo marcan así, y nuestros investigadores son codiciados, bueno, los trabajadores en general con una educación, y quiero arriesgo que este señor Berti Banega Lynch no es el que va a decirle al hijo que no vaya a estudiar. Justamente él lo dice de uno que tiene un taller. Como sé que usted ha sido muy duro y me interesa saber por qué desde vamos a decirlo, un oligarca se cree y lo dice a boca llena en medios esto, de que, bueno, los chicos no vayan más a estudiar, que el trabajo esclavo o el trabajo infantil puede existir en la Argentina. Bueno, este es otro de los de la meritocracia heredada, ¿no? Una meritocracia muy especial que tenemos en la Argentina, ¿no? Son todos herederos los que creen en la meritocracia. Nosotros, en cambio, estamos acostumbrados a otra cosa. La Argentina, como muy bien lo dijiste vos, fue siempre un país que se soñó igualitario, que se pensó igualitario, y esa igualdad, esa aspiración se sostenía básicamente por la educación pública y por el trabajo. Por la educación y el trabajo. Ya vemos lo que está pasando con el trabajo, y este señor tiene la desvergüenza. Yo sinceramente no tengo, me da asco, sinceramente, hablar que una persona pueda decir eso en función de una ideología que tiene bastante poco que ver con lo que él dice. Esta cosa de esa libertad omnímoda, esa libertad sin ningún límite, que cada uno pueda hacer lo que quiera, es una mentira. Y además, como decía Perón, cuando el Estado no está, sabemos quiénes ganan. Siempre ganan los poderosos, porque es lógico, es la ley de la selva. Y si hay ley de la selva, gana el león. El Estado es el único que puede poner, es el único instrumento de la democracia para alcanzar niveles de igualdad tolerables. Este planteo es de una, no sé, no tengo palabras, ¿no? De una de ignorancia también, porque esas cosas se dicen por ignorante, ¿no? Como también dijiste bien vos, de cuál es el escenario que hay para ese chico y esa familia que toman esa decisión. Nosotros teníamos un lema en el Ministerio de Trabajo, trabajamos mucho para sensibilizar, para ayudar, para transformar una realidad que se había deteriorado con un nivel de crecimiento del trabajo infantil, y logramos hacerlo retroceder. Y decíamos exactamente lo contrario de este hombre. Nosotros decíamos, nosotros queremos una Argentina donde los hombres y mujeres vayan a trabajar, donde los niños vayan a la escuela, los niños jueguen, que es lo que tienen que hacer, y que vayan en cana los que evaden impuestos y los que usan a niños para hacerlos trabajar. La verdad, esa era nuestra consigna. Me quedo con esa consigna que con la de este tipo. Carlos, usted ha estado hace, bueno, relativamente poco, ha dejado de ser nuestro embajador en México, ha pasado un altercado terrible que, tira por el piso convenciones internacionales, la intrusión de la Embajada de México. ¿Usted cómo lo ha estado viendo? ¿Cómo ve esto? Que no es solamente por México, sino que esto es un avance terrible, y los que por ahí vemos la geopolítica también entendemos de que ir corriendo estos límites van en beneficio solamente de un país, ¿no? Está muy bien, está muy claro. Me pasa con usted que la verdad que cuando termina de hablar yo tendría que decir, estoy de acuerdo. Y ya
Pero bueno, vamos a agregar algo. Sí, he estado viendo, ahí estaban pasando las imágenes. La verdad que es un hecho más que lamentable, es un hecho peligroso, es un hecho que sienta un precedente que tenemos que tener mucho cuidado en que no se vuelva a repetir. Latinoamérica tiene una trayectoria en materia de derecho de asilo. Esto es no solamente una violación al derecho internacional, sino también al derecho de asilo. Y es más grave porque se cometió con la embajada de un país que tiene una larga tradición de asilo. No nos olvidemos que a México llegaron y fueron recibidos y protegidos Trotsky, los republicanos españoles, luego de la Guerra Civil Española, nuestros exilados de la década del 70, que la Embajada de México en los años 70, la de la Argentina, alojó al presidente Cámpora y a Val Medina durante años para que salvaran la vida, que otras embajadas mexicanas del resto de América Latina, Uruguay, Chile, pudieron también ayudar a salvar esas vidas de latinoamericanos en riesgo. Sin ir más lejos, Evo Morales y Álvaro García Linera salvaron su vida gracias a México, a la Argentina también, pero el primer apoyo lo tuvieron en México. Quiero decir entonces que es muy peligroso que el gobierno de Ecuador haya tomado esta medida, que preocupa también porque muestra a un gobierno ecuatoriano que parece dispuesto a querer ocupar el lugar que ocupaba Colombia con relación al gobierno de los Estados Unidos. Una plataforma, una plataforma de las políticas que emanan de la América del Norte. Espero que no sea así, espero que eso haya sido realmente un hecho aislado y repito en público en lo que ya he hecho en privado, que es mandar mi solidaridad al embajador de México, a la embajadora y también al presidente López Obrador. Usted ha estado con el presidente y también nosotros ¿Dónde desde... sacaron esa foto? Es un trabajo previo en búsqueda. Muy bien, muchas gracias. Ya lo Eh, veo. es para mí también, desde aquí, viéndolo desde Santiago del Estero, humildemente, vemos también muchas cosas que pensábamos, porque México siempre era noticia por ataques del cártel y todo eso, y con algunos presidentes, con una, adoradores de Estados Unidos, y se ha plantado un tipo como AMLO que la verdad que envidiamos. Hemos visto, por ejemplo, el Tren Maya, aeropuertos, él trabajando junto con las Fuerzas Armadas para también que desde el punto de vista de logístico, de capacidades técnicas que tienen para construir puertos y ha logrado, digamos, a pesar de los ataques y como usted también en algunos lugares lo dice, el tema de la grieta que también ahí es muy fuerte, pero ha logrado, digamos, una presidencia impecable. Sí, está a punto de terminar su sexenio. Las elecciones son el 2 de junio. Morena ya tiene su candidata, que es Claudia Sheinbaum, que era la jefa del gobierno de la Ciudad de México. me sorprenden. Y ella creo que no va a tener problemas en revalidar el título, así que México tiene la suerte de, como les decía a ellos cuando me despedía, de
de tener 7 años más, el que le quedaba a López Obrador y al sexenio de Claudia Sheinbaum, para darle continuidad a políticas que han significado terminar con una serie de prácticas corruptas, con una serie de desigualdades intolerables, con un abandono del proceso de desarrollo que llevaba adelante México, y ha puesto a México de pie. México es un país hoy que juega en primera, digamos, que es alejado, por supuesto que tiene un vecino denso, pero digamos que también ha sabido hacerse respetar López Obrador cuando ha sido necesario, y en lo personal para mí ha sido una experiencia muy importante ver cómo se desarrolla un gobierno que ellos llaman de izquierda, en democracia, con todas las instituciones funcionando, con una altísima movilización y politización. Afortunadamente, que es algo nuevo en México, no es como nosotros, que estamos como mucho más activos, y ese es el respaldo que tiene López Obrador. López Obrador acaba de hacer algo que me permito comentarle, que es que dejó lo que él llama su legado, además de todo lo que hemos comentado, que tú has comentado, que es cierto, y bueno, yo agregué alguna otra cosa. Ha dejado 20 puntos, 20 reformas constitucionales como su legado, para que se cumplan o se intenten cumplir durante el próximo sexenio. Yo me permito decir, creo que hubiera sido interesante que eso lo hubiera hecho Cristina acá con Alberto, que lo hubiera entregado, porque eso hace que la discusión después sea pública, ¿no? Hay que hacer esto, dijimos que íbamos a hacer esto, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Es distinto a otras discusiones. Te leo algunas nada más que me parece que pueden ser interesantes. Por ejemplo, pensión para los adultos mayores, para todos los adultos mayores, becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, que los trabajadores sean dueños de sus viviendas, proscribir el maíz transgénico, que el salario mínimo aumente siempre por encima de la inflación, que haya un salario mínimo para maestras, maestros, policías, enfermeras y médicos, que nunca podrá ser menor al promedio de los salarios de los trabajadores registrados. Revertir, ellos tienen un sistema como teníamos nosotros de capitalización, revertir las reformas de pensiones para ir a un sistema como el nuestro, garantizar el derecho a la educación y el trabajo cuando los jóvenes no estén estudiando. El Estado deberá contratarlos y garantizarles un sueldo. En fin, los ministros y los jueces del Poder Ejecutivo tienen que ser electos por el pueblo. Los ministros de la Corte duran 15 años, no son eternos. En fin, todas medidas que seguramente quienes tenemos una identidad política, que nos reconocemos y formamos parte de un mismo espacio grande, movimiento grande, que deberá ser cada vez más grande, estaríamos dispuestos a suscribir con todo entusiasmo. Don Carlos, no quiero aprovecharme de su tiempo porque sé que tiene otras actividades, entonces quería solamente consultarle, porque siempre hacemos, el programa se llama Gente de Bien, y siempre consultamos porque nosotros nos creíamos dentro de la gente de bien, y hemos empezado a ver que, bueno,
el presidente nos decía que no nos preocupemos y bueno, vaya que estamos preocupados, algunos sin trabajos, otros yendo a trabajar con un costo de 700 pesos el boleto aquí en Santiago, de la banda Santiago, 7 kilómetros, 700 pesos. Los costos de la luz, de la comida, bueno, y yo ni siquiera me considero una persona que sea, hay otra gente con mucha más necesidad. Entonces, ¿usted qué cree que habrá querido decir el presidente Milei cuando dice la gente de bien? ¿Quién sería la gente de bien? Si es que nosotros no nos sentimos ni siquiera contemplados dentro de sus políticas. Bueno, yo creo que estoy un poco confundido, porque me parece que para él, por ejemplo, la gente de bien debe ser este muchacho Menegas Lynch. Y si una gente de bien dice esas cosas, para mí deja de ser gente de bien. Ocurre que lo mismo que con la palabra casta, lo mismo que con tantas otras palabras que ha utilizado para engañar, para mentir, para distraer, porque acá las víctimas son siempre las mismas y como son siempre los mismos los que no sufren ninguno de estos experimentos destructivos, tal vez los que no sufren experiencias destructivas como esta que estamos viviendo será la gente de bien. Pero déjeme decirle que esta vuelta, y como siempre, primero las víctimas son los integrantes de nuestro pueblo, sin distinción, lo hayan votado o no lo hayan votado. Y otra víctima, cuidado, otra víctima es la democracia. Porque cuando este hombre dice que la razón de nuestro supuesto fracaso son 100 años de colectivismo, haga la cuenta y va a ver que cae en el momento que comienza el voto universal y la democracia en la Argentina. Esto quiere decir que para este hombre, para todo su equipo de ignorantes, los 100 años de democracia han sido el motivo de nuestro fracaso. Bueno, yo claramente con esa gente, sea de bien o regular, yo no quiero saber nada. No hay, lo único que puede haber, y por eso celebro la actitud de la CGT, es confrontación. A nosotros, ya que perdimos, somos oposición y tenemos que hacer una oposición dura, sistemática y que de la gobernabilidad se ocupen ellos. No es tarea de la oposición ni de ninguno de nosotros, ni de los periodistas, sostener la gobernabilidad. La gobernabilidad la sostiene el gobierno tomando medidas a favor de las mayorías, que es la forma de garantizar la gobernabilidad. Don Carlos, usted ha sido muy amable y gracias por habernos atendido. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la Madre de Ciudades. Y de nuevo, muchas gracias y ojalá que virtualmente o capaz que físicamente lo podamos tener por Santiago del Estero. Ojalá, porque además esta ciudad me gusta mucho, no tiene en vano el nombre de Madre de Ciudades y tengo especial recuerdo por no sé cómo decir, no es un monumento, que se hizo con motivo del bicentenario. Hermosa estructura que mezcla lo moderno con lo antiguo, así que espero pronto estar por allá y verlo. Le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, ha sido una entrevista fantástica. Un abrazo grande. Bueno, ahí teníamos a don Carlos Tomada, una persona muy importante de nuestra historia reciente, pero una persona que, como lo vemos, sigue con esos bríos que necesitamos en estos tiempos difíciles. Por eso para nosotros era importante tenerlo en el programa. Como siempre digo, buscamos a estas personas que
que son personas que han estado en su métier. Creo que ha sido el mejor ministro. No sé si habrá habido, si hay otro ministro que haya sido ministro de Trabajo, que pueda caminar entre los trabajadores. La verdad que siempre han sido malas noticias, y desde el Ministerio de Trabajo, y ahora no sé si es Secretaría, no sé si es, no sé qué es, ni sé quién es. Bueno, aquí lo decía Mariano en un mensaje, si no hemos podido preguntar, porque bueno, don Carlos tenía otras cuestiones, y bueno, sabemos que están muy activos, más con lo que está pasando en la CGT, pero bueno, decía, como ex ministro de Trabajo, decía Mariano, qué es lo que hace actualmente el actual secretario de Trabajo. Y bueno, sí, era una buena pregunta. Bueno, aprovecho para leer ahí Alejandro Catán saludando al compañero Tomada, también la Juventud de Fierro de Santiago del Estero, ahí Carla Paz, siempre tan atenta. Bueno, también Ramón Sánchez. El desmantelamiento del sector público y privado es una posición en el mundo. Es volver al preperonismo, el modelo de agroexportación y trabajadores precarizados produciendo, pero con salarios de miseria. Y bueno, la verdad que iba viendo un poco los mensajes, pero sí me interesaba aprovechar todo lo que podía, el tiempo que tenía con don Carlos Tomada. Y bueno, y esta es la idea de, bueno, ahí Luisa Maldonado dice, gracias Tomada, un abrazo. Como les digo, es un ministro que puede andar entre los trabajadores, que creo que es el mejor filtro y lo mejor que te puede pasar después de que hayas estado en una cartera, que puedas andar entre la gente, entre los trabajadores. Ahora, si sos ministro de Economía como el de Macri y no lo ves nunca más, o sea, apareció de la nada, Triaca creo que era, y nunca más lo hemos visto, echado también por maltratar a una empleada, bueno, un desastre, y el de ahora ni sabemos el nombre. La verdad que para mí es una alegría poder compartir con ustedes esta entrevista con un hombre muy importante, y justo también había pasado lo de la embajada, así que hemos podido tener también ahí unas imágenes y palabras desde el ex embajador, así que para mí muy interesante y bueno, un logro de nuestra producción también para poder compartir con ustedes. Mañana vamos a estar de nuevo a las 20 horas, así que los invito a todos, a los que les haya gustado, compartan, porque la idea es que lleguemos a más lugares, que podamos tener más llegada para que, bueno, se escuche más, se vea más el programa y podamos tener más posibilidades de gente como don Carlos Tomada aquí en el programa. Estamos en TikTok, en Instagram, vamos creando nuestras cuentas de manera orgánica, no pagamos ninguna publicidad ni nada de eso, aparte porque no tenemos, probablemente por eso. Pero bueno, a los que han estado viendo el programa les agradecemos, y como les digo, compartan el video, el vivo, y eso es la mejor ayuda que nos pueden dar, porque para eso estamos trabajando, para crear comunicación popular, y ojalá que haya mucho más medios o compañeras que armen su propia impronta, su propia forma. Y bueno, mañana nos vemos a las 20 horas aquí por este mismo espacio en Gente de Bien. Gracias a los que han estado presentes, a los que han estado comentando. Me ayuda un montón la interacción. Y bueno, seguimos trabajando y tratando de averiguar qué sería la gente de bien. Hoy, antes de empezar el programa, lo que ha pasado, esto de que se plantee el paro, creo que ha sido un gran acierto. Hay que apoyarlo, hay que militarlo, hay que difundirlo, y hay que organizarnos para que ese día del paro, de la movilización, el primero, y después del paro, bueno, tiene que ser furioso, tiene que ser un verdadero mazazo al gobierno del presidente de Patitas Chicas. Así que nos vemos mañana, 20 horas, por esta misma página.